La mirada femenina de las noticias. Notifem. Pues ya llegó justamente el momento estelar de Notifem, el momento de nuestra entrevista del día y como siempre buscando temas que te sean de utilidad, que te ayuden a conseguir ser tu versión más brillante y positiva. Y hoy no va a ser la excepción porque el día de hoy vamos a hablar sobre hormonas, azúcar y ovarios, la triada del caos metabólico femenino. Vaya que seguramente a muchas nos queda el anillo al dedo este día con el tema y para hablar de esto pues tenemos a un experto en la materia y a quien agradecemos su compañía. Él es el doctor Jorge Rescala, quien es médico y naturópata, experto en nutrición clínica y celular, homeopatía y medicina integrativa. ¿Cómo estás, doctor Jorge? Bienvenido. Gina, muchísimas gracias. Gracias a ti, a la invitación, a tu auditorio. Felicidades por estos 5 años. Ay, así muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias, Jorge. Platícanos un poquito. ¿Por qué justamente esta combinación que hemos mencionado, hormonas, azúcar y ovarios, pues resulta que son los causantes pues de muchos desajustes metabólicos que tenemos principalmente las mujeres? Es correcto, déjame hacer siempre me gusta hacer como una introducción, claro, ¿no? Porque claro. Vamos a hablar un poco de la insulina. Ajá. Y qué acciones tiene la insulina. La insulina se ve solamente como un transportador de glucosa. Ok, sí. Cuando es como una llave, digamos, que hace el páncreas, para ponerlo en términos sencillos, que abre la célula y deposita la glucosa para producir energía. Uh-huh. Pero no podemos limitarla solo a eso. La insulina tiene mucho más acciones. Por ejemplo, tiene una acción, sí, como ya lo dije, en la glucosa para producir energía, en la transportación, pero también tiene una acción en las proteínas, en la captación de ciertos aminoácidos que son muy importantes. Ajá. Tiene otra acción también en el trabajo de las grasas, de los lípidos. Uh-huh. Y uno de los temas importantes, que es el tema de hoy, es justamente la acción que tiene sobre un eje que tiene que ver con el hipotálamo, uh-huh, la hipófisis, los ovarios. Ajá. Entonces ese tronco es un tronco, además de sistema nervioso, también va a trabajar sobre el sistema reproductivo femenino. Okay. Estamos hablando de los ovarios. Ajá, claro. Entonces, si nosotros entendemos que la insulina tiene varias acciones, hablando específicamente sobre el sistema nervioso, uh-huh, va a tener una actividad muy importante en el hipotálamo para regular el apetito. Okay. También. ¿Por qué? Porque trabaja sobre una hormona en el tejido graso que se llama leptina. Ajá. La leptina tiene un balance. Cuando la leptina está muy alta, uh-huh, la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago, disminuye. Ajá. Y disminuye mi apetito. Okay. Si la leptina disminuye, la grelina aumenta y aumenta mi apetito. Okay. Todo eso tiene una interacción, la insulina. Ajá. Entonces, no lo podemos solamente ver como un tema aislado hacia solamente diabetes, claro, o glucosa, sino tiene muchísimas actividades, incluso la reparación de tejido. Ajá. Trabaja en vías metabólicas para reparar tejido. Claro. Entonces es una hormona muy, muy compleja que tiene muchas funciones. Claro. Muy bien. En el eje que nos importa, que es del azúcar y uh-huh, tal, tenemos que contemplar que en el caso perfecto, la insulina se va a formar a partir de una cadena de 51 aminoácidos. Uh-huh. ¿De dónde viene esa cadena, Gina? De lo que comemos. Claro. Si yo como de forma eficiente, mis bacterias van a trabajar en pro de mí, uh-huh, y van a poder generar una síntesis de las proteínas para yo poder absorber los aminoácidos que llegarán a mi hígado. Ajá. Y mi hígado formará esta cadena de 51 aminoácidos que después mandará a mi páncreas para que mi páncreas fabrique insulina. Okay. Eso sería lo ideal. Claro. Ahora, ¿qué ocurre y en qué momento nos encontramos hoy? Uh-huh. Estaba yo viendo las estadísticas, las últimas estadísticas, y es verdaderamente impresionante el hecho de que hoy el 40% de la población femenina tiene obesidad. Ajá. Y la obesidad sí tiene una relación directa a la actividad de la insulina. Sí.
tanto en la fabricación de esta como en la sensibilidad también de la insulina. Ajá. Fíjate, 40%. Hay algo, Gina, que no estamos haciendo bien y tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Insisto y recalco sobre ese punto. Ajá, Y sí. no lo dejaré de decir porque es un tema verdaderamente importante. Sí. Fíjate, esta estadística viene en 2022, que se sigue manteniendo hasta esta fecha 2024. Estamos hablando de que de cada 10 mujeres, 4 presentan obesidad. Ujú. O sea, es muchísimo. Sí. Ahora, de ese porcentaje, el 20% Ujú. tiene un impacto en ovario poliquístico. Ajá. O sea, tenemos un tema en ovario poliquístico, problemas de infertilidad y Ujú. miomas. Ajá. Ahora, de este impacto en salud, que es un impacto además que al Estado le cuesta muchísimo, Ujú. porque cada vez son más los casos que se incrementan de este contexto. Claro. Entonces, ya dijimos que la insulina, claro que tiene una participación en este eje. Ujú. Ahora, ¿qué ocurre si yo, en vez de comer de forma eficiente, Ujú. como de una forma distorsionada? Y entonces, aunque hay varios estudios de forma aislada, no hay uno que concluya esto que te voy a decir, pero sí que tomamos las piezas del rompecabezas, Ajá. podemos unirlo y decir, aquí está una de las causas específicas de todo este impacto de lo que está ocurriendo. Ajá. Entonces, bajo esa dinámica, si yo combino mal la alimentación y hoy el abuso del azúcar, Ujú. Gina, los ultraprocesados, el azúcar, hay demasiados alimentos. Bueno, si tú, por ejemplo, vas a comprar una salchicha, Ajá. tú ves la etiqueta y tiene azúcar. Ajá. Vas a comprar incluso jamón y yo no sé cómo, pero le agregan azúcar. Ajá. Entonces, la sobreexposición al azúcar en refrescos, harinas, alimentos procesados, el consumo de azúcar cada vez es mayor. Ujú. Ahora, ¿qué ocurre en este contexto? Cuando yo como mal, ¿a qué me refiero con comer mal? Y yo específicamente, lo he comentado muchas veces, que es la combinación de proteína con carbohidrato y almidón. Ok. Insisto, no hay un estudio concluyente, pero si nosotros analizamos las piezas del rompecabezas y lo unimos, puedo darme perfectamente cuenta que al momento de que yo creo que estoy comiendo de forma eficiente, Ujú. estoy combinando mal. Esta combinación va a inhibir la correcta absorción de las proteínas, Ok. en ese caso. Ahora, el problema es que hoy comemos casi un 80% de carbohidratos y almidones Ujú. contra un 20% de proteína. Yo he dicho 1000 veces, sí es importante, pero no estamos hechos de azúcar. De Claro. todo lo que vamos a hablar está hecho de proteínas. Ujú. Esta cadena de 51 aminoácidos Ajá. se absorbe de las proteínas. Claro. Entonces estoy hecho de proteína. Mi ADN es proteína. Ajá. Entonces en el momento que yo no logro absorber de forma eficiente esas proteínas o mi balance en la alimentación es 80% principalmente carbohidratos o almidones Ujú. y bajo las proteínas, voy a tener una deficiencia en la absorción. Ujú. Esa deficiencia en la absorción me lleva a que mis cadenas de aminoácidos no sean eficientes. Claro. Cuando no lo son, esa cadena de 51 aminoácidos no se va a fabricar de forma eficiente y por lo tanto el páncreas no va a lograr una producción eficiente de esa insulina. Claro. Esa insulina, al tratar de meter esa llave no fabricada de forma eficiente, al tratar de entrar a la célula, no lo logra. Para ponerlo en términos sencillos para el auditorio. Claro. Entonces, como no lo logra, a eso le vamos a llamar resistencia a la insulina. Ok. ¿Qué ocurre con el páncreas? Al haber esta resistencia, el páncreas va a producir mayor cantidad de insulina. Ojo, Ujú. esto no me hace diabético, ¿eh? Ajá. O sea, simple y sencillamente, al no lograr tener una sensibilidad eficiente Ujú. de esa insulina, por el consumo de azúcar, que además ese consumo de azúcar se transforma en triglicéridos, Ujú. en donde la insulina también tiene que ver, eso son grasas. Claro. Y esas grasas se transportan al hígado y el hígado lo va a transportar a mis tejidos,
eso me va a dar un sobrepeso. Claro. Ahora, Pues sí. sí, ahora sí que está buenísima la plática, mi querido Jorge. Vamos a seguir platicando de esto porque además pues nos interesa saber si todo el daño que nos provoca esta resistencia a la insulina, como ya lo decíamos, el ovario poliquístico, la infertilidad, se puede remediar si cambiamos y empezamos a comer de forma correcta. De eso vamos a platicar al regreso, si te parece, Jorge, pero antes pues queremos obsequiar a nuestros amigos un poquito de música este sábado. ¿Cómo qué te gustaría escuchar? Hay una canción que me gusta muchísimo, que de hecho traigo aquí, siempre se me olvida el nombre, pero me encanta, y se llama Luz Control. Ah, muy bien. Luz Control. Vamos a escuchar Luz Control aquí en NotiFem. La mirada femenina de las noticias. NotiFem. La entrevista del día. Mis amigos, continuamos en NotiFem con esta interesante charla. Estamos hablando de hormonas, azúcar y ovarios, la triada del caos metabólico femenino. Y tenemos aquí al experto en la materia. Agradecemos que el doctor Jorge Rescala nos esté platicando de este tema tan interesante. Jorge, ¿cómo podemos entender por qué surge el ovario poliquístico? Bueno, de acuerdo a lo que platicamos y esta hiperproducción de insulina, Ajá. los ovarios, a través de unas células que se llaman células de la teca, tienen receptores de insulina. Okay. Y van a hiperproducir la hormona leutinizante. Esa hormona va a empezar a estimularse porque es una glucoproteína, es una glucohormona, digamos, tiene unos receptores de glucosa, o sea, tiene actividad sobre la glucosa, y la glucosa tiene actividad sobre ella. Y entonces va a empezar a producir andrógenos para después convertirse en estrógenos. Okay. ¿Cuál es el tema? Que va a inhibir la correcta producción de la hormona folículo estimulante. Ajá. Al no madurar los folículos, estos folículos se quedan como quistes. Okay. Y ahí se empieza a hacer lo que veríamos en una radiografía, que es como, digamos, como si fuera un collar de perlas. Ajá. Alrededor de, en una placa, en ultrasonido, sería un collar de perlas en los ovarios. ¿Y esto pasa igual con los miomas? O sea, ¿es el mismo mecanismo? ¿O qué ocurre? ¿De dónde surgen los miomas? Como hay una hiperproducción estrogenaria, Ajá. los miomas particularmente van a tener en el útero, en la parte más profunda del útero, en el endometrio, van a tener actividad sobre estrógenos. Okay. Entonces se ha visto que la glucosa, y particularmente toda la glucosa que no se alcanza a meter a las células de forma eficiente para producir energía, este exceso de glucosa va a provocar que haya un hiperestímulo en las células. Okay. Esto se ha visto mucho en la actividad de cáncer, de cómo la célula se alimenta a través de glucosa. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque no sea un tumor maligno, de todas maneras tiene una hiperproducción en un mecanismo que se llama emetor, que es un mecanismo de necesidad de nutriente. Entonces se hiperactiva el emetor y estas células empiezan a alimentarse y empiezan a crecer. Además de que se empiezan a vascularizar. Ajá. Entonces, aquí me va a dos vías particularmente, y estoy hablando del consumo de azúcar. O sea, el consumo de azúcar sí me va a llevar a esto en exceso. Claro. Yo siempre he dicho, Gina, que la diferencia entre veneno, alimento y medicina es la dosis. Claro. El problema es que sí tenemos un hiperexceso de azúcar en el consumo de refrescos, ultraprocesados, etcétera, y además las malas combinaciones. Claro. Y nos mencionabas que todo esto inclusive puede traer como consecuencia la infertilidad. ¿Puedo yo revertirla? ¿Una chica puede revertir su infertilidad comiendo de forma adecuada? Fíjate, algo súper interesante, y que ahí sí ha habido muchas publicaciones al respecto, es que en el momento, y de ahí de hecho surgen algunos fármacos particulares que se están utilizando actualmente, que son hipoglicemiantes. Ajá. Particularmente, yo opto mejor por ordenar la alimentación. Me queda claro que el fármaco sí ha tenido una actividad interesante en desinflamación, etcétera, pero yo opto mejor por regular la alimentación. Ahora, sí, en estos estudios, en estas publicaciones,
internacionales principalmente, se ha visto que en el momento que hay una regulación de la insulina en la correcta producción, bajando los índices y sí con alimentación, se ve un cambio en la hiperactivación del ovario. ¿Esto qué significa? Que la insulina en el momento que se empieza a regular ya no tiene una hiperactividad sobre ese ovario. ¿Qué pasa si le quito la causa? El ovario en automático empieza a optimizarse y se reabsorben los quistes. Por eso hay tratamientos hormonales para reabsorber quistes. ¿Por qué? Porque van a intervenir justamente en el bloqueo de esas vías. Entonces, en el momento que yo inhibo, por ejemplo, la hormona luteinizante, pues empiezo a mejorar la producción de folículos. Y entonces les permito la maduración. Entonces hay tratamientos hormonales, etcétera. Pero si lo podemos hacer al revés, Gina, si podemos encontrar una vía pues mucho más de causas hacia una alimentación ordenada, a mí me parecería que en vez de ocupar fármacos, ojo, hay veces que se necesitan, pero en el momento en que yo puedo tener una herramienta adicional que se llama alimentación, que es la herramienta que tenemos desde hace siglos y se puede ordenar. ¿A qué voy con esto? Fíjate, en la pregunta está la misma respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al pasado y hacemos un trazado longitudinal, vamos a ver que antes, y estoy hablando de 1995, un poco antes, la cantidad de ovario poliquisto era muy bajo. Cuando de repente, del 2017 a la fecha, el incremento ha sido de 30 a 40%. O sea, es muy alto. Entonces, hay algo en esa franja que no estamos haciendo bien. Y si analizamos los índices de obesidad, no solamente en mujeres, sino en hombres, y vemos que esa obesidad incrementa la falla en la insulina, entonces claro que tenemos un tema. Cada vez son más jovencitas las que tienen estos procesos. Entonces, si nosotros ordenamos la alimentación, ¿y a qué me refiero con ordenar la alimentación? Porque dicen, bueno, ¿hay solución? Claro que hay una solución. ¿Y cuáles son las soluciones? Número 1, principalmente es dejar de combinar, y esto lo voy a repetir, proteína con carbohidratos y almidones. Para yo comer una proteína óptimo, debo de permitir alrededor de 2 horas y media para poder comer un carbohidrato o un almidón, que sería lo ideal para respetar las vías metabólicas en la absorción, sería lo ideal. Aunque muchas veces hay estudios que han visto que comer proteína con ciertos carbohidratos bajó los índices glicémicos, pero hay que entender siempre de dónde viene el estudio y cómo se hizo el estudio, porque al final del día hay algo que todos sabemos, que se llama glicación de proteína. Y cuando hay una proteína glicada, no se le permite la absorción de forma eficiente. Y entonces sube la glucosa, porque la insulina no se va a fabricar de forma óptima. Entonces, al hablar de soluciones, es, número 1, yo te diría, dejar lácteos totalmente por 3 meses, harinas totalmente por 3 meses, separar proteína del carbohidrato o del almidón, 2 horas y media, y si se va a consumir fruta, que sea de la estación, de la región y por la mañana, que es cuando la vía metabólica es óptima. Y así no conflictuar el proceso de la insulina. Padrísimo, pues vaya que nos faltó tiempo, mi querido Jorge, y pues yo les pido a nuestros amigos que estén cercanos a ti, porque en redes sociales das muchos consejos, das muchos tips, y claro, pues ya pues que se pongan en contacto contigo si se quedaron con alguna duda. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mira, en redes sociales, en TikTok estoy como @drrescala con K, y en Instagram dr_también rescala con K. Perfecto. Pues nos encantó escucharte, Jorge. Muchísimas gracias por estos minutos. Y vamos hoy por única vez a cometer un pequeño pecado en referente a comer de manera inadecuada, porque como estamos de manteles largos cumpliendo 5 años, pues vamos a
a proceder a partir este pastelito, por supuesto a nombre de cada uno de mis compañeros de este hermoso equipo de Notifem, a quien agradezco la dedicación y el cariño que le imprimen a cada uno de estos programas, y por supuesto gracias a todos ustedes por su compañía. Nosotros nos vamos a quedar a partir el pastel y hacemos una pausa y por supuesto regresamos en Notifem. No se vayan.